Hola, buenas noches. Bueno, este es mi proyecto integrador del módulo 8, que es investigación de los derechos humanos. Mi facilitadora es Josefina Arredondo Sánchez y yo soy alumna de prepa en línea CEP. Mi nombre es María Cristina Alani Segundo. Y también yo trabajo como enfermera especialista pediatra en el Hospital de Ginecopediatría 3A del IMSS en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y bueno, el proyecto integrador aquí es una presentación del anteproyecto sobre la investigación acerca de casos de agresión y discriminación hacia el personal de salud por temor al coronavirus en estos tiempos de pandemia. Bueno, como introducción, bueno, sabemos que el ser humano es un ser gregario que está destinado o acostumbrado a vivir en sociedad, en comunidad, pero también sabemos que todos tenemos diferentes características, tenemos una diversidad cultural impresionante en cualquier área. Sin embargo, bueno, también esas características únicas nos hacen diferentes uno del otro y por lo tanto, bueno, existe la creación de los derechos humanos, que son los derechos a los que tenemos cada uno de nosotros independientemente de nuestra raza, religión, de nuestro estatus económico, de nuestra preferencia sexual, del área donde habitemos. Y pues por lo tanto es muy necesario observar que se respeten, observar que sí estén protegidos, porque esto nos va a llevar para una sana convivencia en la sociedad. Y bueno, sobre todo ahorita en estos tiempos que como todos sabemos estamos viviendo una situación muy crítica por la pandemia que se está suscitando a nivel mundial, que es provocada por este llamado coronavirus o COVID-19, que bueno, de alguna manera en varios países y aquí en México ha sacado lo mejor y lo peor de algunas personas, ¿no? Entonces aquí es lo que nos damos cuenta que es importante el ver cómo se está viviendo y el por qué están sucediendo algunas situaciones que dijéramos son inesperadas, sobre todo aquí en nuestro país. Bueno, aquí en México creo que nos llegó la información con bastante anticipación. No podemos decir que no sabíamos de qué se iba a tratar. Yo esto lo veo como un trabajo de escuela, ¿no? Que los primeros que exponen son los que no saben y bueno, son los que empiezan a hacer pues como sus pininos, ¿no? Sin embargo, los demás ya tienen la información de cómo expuso el equipo anterior, por lo tanto ya sabe cómo debe desarrollarse. Y en este caso definitivamente a México todavía nos agarró muy mal, el sistema de salud no estaba preparado, nunca estaba preparado realmente aquí en México para una situación de este tipo y sin embargo pues realmente no se hizo nada. Al principio la gente tampoco se lo tomó en serio y bueno, esto hizo que esto se convirtiera en una situación bastante difícil. El objeto de estudio de este anteproyecto, bueno, cuando llega esta situación a México, empieza a haber ciertas agresiones hacia el personal de salud. Entonces, por lo tanto, el objeto del estudio es fomentar el derecho que tienen las personas a la libertad, pero con la responsabilidad de no afectar a la otra persona y sobre todo que no exista ningún tipo de discriminación ni hacia el personal de salud ni mucho menos tampoco a los pacientes que están siendo ya víctimas de esta situación. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Bueno, aquí el planteamiento del problema es que yo creo que muchos de ustedes vieron en las noticias que en otros países al personal de salud se le elogiaba, se le aplaudía y se le estaba reconociendo por ser una parte importante de pues del tratamiento de estas personas con este nuevo virus. Sin embargo, aquí en México pasaron dos cosas. Una, que muchas de las personas no creían, incluso a la fecha, que estamos todavía en fase 3 casi 4, no creen todavía en la existencia del virus, creen que sigue siendo un problema del gobierno, algo para manipular, existen ahí muchas teorías de conspiración
Y por otro lado se da la situación de que la gente que sí cree de alguna manera y a su modo empieza a tener miedo del personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a agredir al personal de salud. Ven a una persona con bata o con uniforme hospitalario y en automático le ven cara de arma biológica porque creen que viene trayendo todos los virus encima y por lo tanto les da miedo y ante el miedo reaccionan, lejos de reaccionar en forma de protegerse, de cuidar y tomar medidas, empiezan a agredir a ese personal. Aquí en la fotografía les presento a ella, es una compañera mía que sufrió lesiones, como vemos, sufrió rasguños, tuvo una luxación de un dedo por el hecho de estar vestida de enfermera y que la gente pensó que le estaba llevando el virus a la puerta de su casa, la agredieron y bueno, fue de las primeras situaciones que se dieron y afortunadamente se están tomando cartas en el asunto para este tipo de agresión que fue bastante fuerte. Incluso hubo compañeros de aquí, otros estados de la República, donde les llegaron a poner letreros discriminatorios, donde les dicen que no regresen a su casa, donde les dicen que a ellos les toca cuidarse, ¿no? Entonces tú ya no regreses, tú ya no vivas aquí, vete a otros lugares. Hubo discriminación en tiendas de comercio donde no te dejaban entrar si ibas con el uniforme. Se presentaron compañeros a los que se les lanzaron cloro, a los que se les lanzaron café u otros líquidos calientes, que forcejearon, a pesar de que se supone que el miedo es hacia el contagio, forcejearon para que se salieran de los establecimientos o del transporte público y tuvieron fracturas. Incluso llegó a haber amenazas de muerte y hubo intentos de homicidio por quemaduras, por ejemplo, y al parecer, aunque no está bien documentado por los noticieros, pero por las redes sociales nos enteramos que incluso sí ha habido muertes, secuestros de este tipo hacia el personal de salud. Entonces esto, además de dar la angustia al personal de salud también, porque somos seres humanos, por la enfermedad, pues aparte es la angustia de cómo lo está tomando la gente. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio entonces? Es pues primero conocer qué es lo que piensa la población de estudio acerca de la enfermedad por COVID-19, qué es lo que sabe más allá de las noticias, qué es lo que realmente ellos piensan, determinar cuál es la opinión que tienen acerca del personal de salud y su relación con esta pandemia, fomentar el respeto a los derechos humanos de cada uno sin afectar al otro, o sea, ambas partes tienen derecho de tener miedo, tienen derecho de expresarse, pero respetando a los demás. Y bueno, sobre todo fomentar la no discriminación y la no agresión hacia ninguna de estas partes. Bueno, en la justificación, vivimos en un tiempo muy crítico, en un tiempo de pandemia, en una situación que en siglo XXI no estamos preparados y que no pensamos que podía llegar, pero que esa es la realidad. Escuchamos en la historia y vemos en los anales de medicina y sabemos que hubo epidemias, pandemias de muchos tipos, sin embargo pensamos que en pleno siglo XXI con tanta tecnología ya no nos va a pasar. Y sin embargo pues sí llegó, y como les vuelvo a repetir, llegó a un país incrédulo y a un país con un sistema de salud que no está preparado y a una sociedad que increíblemente no está preparada tampoco para entender y atender la situación. Entonces esto se hace importante porque ya no puede ser posible más agresiones hacia el personal de salud. O sea, el personal de salud no solamente lucha con el miedo de una enfermedad nueva, sabemos que trabajamos para eso, sabemos que es nuestra obligación prepararnos y actualizarnos constantemente. Sin embargo, el enfrentarte a una pandemia de este nivel sin el equipo, porque bueno, aquí, perdón que suene esto a un ataque al gobierno, pero de verdad no tenemos el equipo porque nos los dé el instituto, tenemos el equipo porque lo compramos, porque nos dimos cuenta que no éramos China, nos dimos cuenta que no éramos Francia ni Alemania y por lo tanto no teníamos los insumos, entonces teníamos que comprarlo. Tenemos miedo también, pero de ese miedo se le agrega el miedo hacia las personas, ¿no? A mí me da miedo como
como vecina, como enfermera, decir, acercarme, porque no sé cómo me van a tratar. Por lo tanto, se hace necesario este estudio, porque se necesita conocer el punto de vista de la gente sobre la enfermedad, cuál es la opinión que tienen del personal de salud para determinar por qué se comportan de esa manera. Y asimismo, bueno, hacer una difusión de una información adecuada y de esta manera tal vez lograr hacer estrategias que permitan que esta situación se detenga y que logremos tener una sana convivencia con el respeto de los derechos humanos, como les comentaba, de cada uno de nosotros. La delimitación espacial, bueno, pues aquí corresponde a los vecinos de la unidad habitacional número 721 de la colonia San Juan de Aragón, esto en la alcaldía Gustavo Amadero, que es una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México y con una gran diversidad cultural. Aquí, bueno, las entrevistas son a vecinos de 6 edificios de la unidad habitacional 721, como comentaba, de la colonia San Juan de Aragón. Fueron 30 personas mayores de 18 años. Aquí pasa algo bien curioso y van a observar en estas fotos que solamente tengo ahí a 2 jóvenes. Son mayores de 18 años, pero en esta unidad hay mucha gente grande, mucha gente de la tercera edad. Y desafortunadamente, tanto por la inseguridad que ha habido, como por esta situación, pues tienen temor, ¿no? Sí accedieron a responder, sin embargo no accedieron a que fueran fotografiados, ¿no? Como marco teórico, bueno, yo aquí utilicé 4 fuentes de las que se utilizaron en la actividad anterior. Una de estas es un noticiero que es en internet, que fue el título: docenas de trabajadores médicos han sido atacados en México en medio de temores del coronavirus. Esta fuente es de la CNN de Estados Unidos y Latinoamérica. Esto quiere decir que a nivel de otros países también trascendió esta noticia de lo que nos estuvo sucediendo, ¿no? Otra fuente es el periódico de La Jornada. El título es: aumentan casos de discriminación hacia el personal médico e infectados. También la gente que fue infectada de coronavirus, los vecinos, fueron objeto de discriminación, aparte del personal del sistema de salud. Otra fuente es, este título es de Reporte Índigo, también es de internet, se llama Fraternidad con médicos y trabajadores de salud desde el balcón. Esta fue una actividad muy grata que se dio frente al Hospital 20 de Noviembre, donde para, digamos, diluir un poco toda esta situación, hubo vecinos que sí se solidarizaron con el personal médico al ver su trabajo y se encargaron de estar dando ánimos, de dar comida, de dar pues apapacho al personal que lo estaba necesitando en esos momentos, ¿no? Y un video de ADN 40 de YouTube, que es igual agresiones contra el personal de salud en México. Prácticamente hace un recuento de todas las situaciones que se han dado, como ya les había mencionado, acerca de las agresiones que ha habido. Ahora, ¿qué tipo de metodología se utilizó? Bueno, pues el método es el cualitativo. ¿Por qué el cualitativo? Porque aquí más que nada el investigador, en este caso yo, pues necesitaba estar cerca de las personas. Yo necesitaba conocer las opiniones, el sentir de cada una de estas personas, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ven en las noticias, qué es lo que les dice la comadre, observar cómo me están contestando, porque yo les puedo preguntar: ¿tiene usted miedo de vecinos que sean personal de salud? Y a lo mejor me dicen no, pero están con una cara de angustia, ¿no? Entonces es una experiencia muy enriquecedora el tipo cualitativo, porque estamos observando a la gente en esos minutos en los que estamos haciendo la entrevista, pues nos damos a la tarea de comprender la situación, de observar, tenemos que observar una serie de actitudes y de experiencias que tienen las personas hacia esta situación. Más que números y más que otra cosa, es el ver cómo se está comportando la gente. ¿Cuál fue mi experiencia? Pues fue enriquecedora, porque bueno, como les vuelvo a mencionar, yo soy personal de salud, soy enfermera, y sí me interesaba mucho conocer el punto de vista que tenían hacia toda esta situación, y pues muchos me conocen que soy enfermera, entonces qué experiencia, qué situación pensaban de mí, ¿no?
Entonces ahí me doy cuenta que es un panorama distinto al manejar las ciencias sociales, porque no nada más vemos números, no vemos tanto estadísticas, sino que vemos a las personas, o sea, estamos viendo sus miedos, sus sentimientos, sus dudas. A mí me dio la oportunidad de aclarar muchas dudas de estos vecinitos de los que tuve la oportunidad de entrevistar, de escucharlos, porque también a lo mejor ellos tenían ganas de que alguien del personal de salud los escuchara y les explicara cosas que no te dicen en las noticias, o que te dicen en las noticias pero tú ellos no lo entienden, ¿no? O no lo escuchan de la misma manera. Como les vuelvo a decir, aquí hay mucha gente de la tercera edad. Y bueno, entonces aquí también me dio la experiencia de conocer más a mis vecinos, de que me conocieran más, de poderles, como les digo, yo explicar que no tengan miedo del personal de salud y que disminuya la agresión, porque muchos de ellos sí estaban muy a la defensiva ante esta situación porque no entendían y de verdad nos ven así como un arma biológica. Y bueno, me dio la oportunidad de decir, por ejemplo, en este caso, no soy enfermera y yo no te vengo a contagiar, tampoco te vengo a discriminar, pero pues pido también lo mismo, yo voy a respetarte y a cuidarte, yo voy a trabajar por ti y para ti, pero pues espero también algo recíproco. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que fue mi proyecto. No está de más decirles que todavía esta situación continúa, es muy importante que la manera de colaborar es quedarse en casa, aunque suene a comercial. Y muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este anteproyecto.